Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la Tele-IS Sangrado Nasal, ¿Qué hacer?, dirigida por nuestra ponente, la doctora Sandra Díaz Santiago, médico residente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden colocar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Díaz. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le damos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por la presentación. El tema del que voy a hablar hoy es el sangrado nasal, o bueno, el término que nosotros usamos es epistaxis, y más que todo saber qué hacer y cómo prevenir. Mi nombre es Sandra Díaz y soy médico residente del Hospital Loaiza. Ya, entonces vamos a comenzar, bueno, mencionando qué es lo que debemos saber. El objetivo de esta presentación es que aprendamos a identificar, manejar y prevenir el sangrado nasal, ya que la mayoría de veces esta patología puede ser manejada en casa. Es una de las patologías que vemos con bastante frecuencia, sobre todo en niños, en pacientes adultos mayores, y pues en realidad hay múltiples causas que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a comenzar mencionando lo que es un sangrado nasal. Como dije en un inicio, el nombre con el que nosotros llamamos a esta patología es epistaxis, ¿no? Ese es el término médico que usamos, el cual pues se refiere a una situación en la cual se van a romper algunos vasos pequeños que están en la mucosa de la nariz, generando pues el sangrado nasal. La nariz es una estructura donde hay confluencia de muchos vasos importantes, de diferentes ramas, de diferentes arterias que son importantes y que se anastomosan o se unen para formar estructuras llamadas plexos, que justamente como vemos en la imagen, en la parte de adelante, en el círculo celeste, se da la confluencia de diferentes vasos. Y justamente esa zona es la que más sangra. Ahora, ¿por qué es tan común o frecuente el sangrado nasal? Pues estos vasos, si bien provienen de vasos importantes, están bastante superficiales y pues la mucosa en realidad es una estructura bastante delicada, por así decirlo, ¿no? Que ante cualquier situación, no sé, puede ser estar expuesto al sol, un estornudo o algo, pueden sangrar, sobre todo en ciertos pacientes que tienen ciertas condiciones de riesgo que también las voy a mencionar más adelante. Entonces, los sangrados nasales podemos dividirlo en dos tipos. Uno que se llama anterior, que como su nombre lo indica, van a ser porque sangran los vasos que están en la parte más anterior o adelante, que sería el área celeste que vemos ahí, ¿no? Esa es el área más frecuente de sangrado que tenemos de sangrar. Entonces, justamente es la más común, ¿no? Es en niños, por ejemplo, o la mayoría de sangrados ocurren en esta zona, que son de tipo anterior, como mencioné. Y el otro tipo de sangrado nasal es el posterior, que como su nombre lo indica, es por un sangrado de los vasos que están en la parte más posterior o de más atrás, ¿no? Donde también hay confluencia de vasos que son, digamos, de un poco más de calibre o que vienen de otras ramas, que pueden generar un sangrado mucho mayor que sí requiera un manejo ya especializado, ¿no? Este sangrado, afortunadamente, es menos frecuente, es más raro, pero sí, como dije, puede ser más grave y requerir otro tipo ya de manejo. Ahora, ¿cuáles son las causas de sangrado nasal? En realidad son múltiples causas. Pueden ser divididas en dos grandes grupos, causas locales y causas sistémicas. Antes de ver cada una de estas, es importante mencionar que el sangrado nasal podríamos decir que tiene una distribución bimodal. Bimodal quiere decir en dos grupos, siendo uno de estos los niños y el otro grupo los adultos mayores. Por ejemplo, en niños lo más frecuente es que sea por rascado nasal, ¿no? Hay niños que se manipulan la nariz, se rascan y sangran. Y en adultos mayores también, porque pues estos suelen tener algunas patologías, por ejemplo, son hipertensos, a veces no controlan bien la presión, tienen algún problema de coagulación o toman medicamentos por algunas enfermedades que pueden tener, como los anticoagulantes, que son pues un factor de riesgo, ¿no? Para el sangrado.
Entonces, ya habiendo mencionado esto, vamos a ver cada uno de los grupos de las causas más comunes de sangrado nasal. Primero tenemos las causas locales, es decir, factores a nivel de la nariz que hacen que pueda haber sangrado nasal. Como dije, son múltiples, siendo la principal la manipulación de la fosa nasal, ¿no? El rascado o hurgado de la nariz. Las varices septales, que son unos vasos que en realidad no es que sea una enfermedad ni nada, son vasos propios de cada uno, solamente que en algunas personas son, digamos, más grandes, más prominentes y más superficiales. Entonces son susceptibles a romperse con la manipulación o con alguna maniobra que haga el paciente, por ejemplo, pujar, cargar peso, pueden sangrar. Otra patología local frecuente es el trauma nasal, ¿no? O sea, luego de haber recibido un golpe, obviamente puede haber sangrado nasal. En pacientes posoperados también es frecuente. Una de las principales complicaciones de las cirugías nasales justamente es el sangrado, ¿no? Por eso cualquier paciente que se opera de una cirugía, optamos por colocar tapones unos días, ¿no? Para prevenir justamente este sangrado. Otro factor local, por ejemplo, sería la sequedad de la nariz, ¿no? Hay ciertos factores, por ejemplo, el clima o el uso de la calefacción, que van a hacer que la mucosa nasal se seque, esté más seca de lo normal y, digamos, es más susceptible a sangrado también, ¿no? Por ejemplo, hay pacientitos que están hospitalizados, que usan oxígeno, que están con cánula nasal y también esto reseca la mucosa y hace, pues, que sean más susceptibles al sangrado. Otras patologías locales son las infecciones o las alergias. Obviamente en estas condiciones la mucosa va a estar inflamada y va a ser también más sensible y más susceptible a sangrar. Entre las causas sistémicas, como mencioné, son más frecuentes en personas mayores que tienen otras patologías y que son usuarias de algunos medicamentos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los pacientes con presión alta, que en algunos casos no la controlan adecuadamente, puede condicionar un sangrado, a pacientes con algún problema de coagulación o que usan anticoagulantes. Entonces, si no controlamos bien estas patologías, pues también hay un riesgo elevado, más frecuente de sufrir un sangrado nasal. Entonces, ¿qué hacer si estamos en casa y tenemos, ya sea que yo sangro o un familiar con quien estoy sangra? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, no desesperarse y debemos hacer que la persona se siente con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Esto es importante porque hay muchas personas que creen que deben inclinar hacia atrás la cabeza y eso en realidad no es lo ideal. Entonces, el paciente sentado, calmado, con la cabeza hacia adelante, le vamos a comprimir la nariz haciendo una especie de pinza, ¿no? Con mi dedo índice y mi dedo pulgar, como vemos en las fotos. Se debe comprimir la parte blanda, o sea, la parte de más abajo como vemos en la foto. Si yo comprimo más arriba, ahí tenemos estructuras óseas. Entonces, así yo lo presione, pues eso no va a generar compresión. Pues tiene que ser la parte blanda de la nariz, o sea, la parte más inferior es la que se comprime. Esta compresión se hace de manera ininterrumpida, o sea, no es que yo lo comprimo, lo comprimo, lo suelto, no. Tiene que ser ininterrumpida, o sea, de manera continua, por más o menos 10 a 15 minutos. En ese periodo de tiempo, el paciente tiene que estar con la cabeza inclinada hacia adelante y respirando por la boca. Y en algunos casos también recomiendan usar una compresa fría sobre la nariz, pero lo más importante es hacer la compresión continua por 10 a 15 minutos. Y luego de esto yo tengo que observar, ¿no? Pasado este tiempo, suelto y veo. La mayoría de sangrados al ser anteriores suelen resolverse al hacer la compresión. Entonces, como dije, lo que no se debe hacer es inclinarse hacia atrás. Si yo me inclino hacia atrás, la sangre va a ir hacia la parte de atrás de mi nariz y va a bajar en la garganta. Entonces el paciente va a sentir que se atora, que se ahoga y va a deglutir sangre. Entonces eso es algo que no queremos que suceda. Por lo tanto, la recomendación principal es inclinarse hacia adelante y hacer la compresión continua por 15 minutos. Ahora, como dije, la mayoría de sangrados, al ser anteriores, se resuelven con la compresión digital y se autolimitan. Es decir, no es necesario que en ese momento yo, digamos, vaya por emergencia o algo, porque si el sangrado paró, en realidad ya no debo preocuparme. Obviamente, si esto es recurrente, frecuente, sí debería pues ir por consultorio de otorrino, ¿no? Para que me evalúen por qué sangro tan seguido o qué tengo. Pero si en casa yo logro parar el sangrado, me calmo y pues hago mi, mi trámite para sacar mi cita de manera ambulatoria, si es que para el sangrado. Ahora, ¿qué pasa si no sangra? Entonces, si no para el sangrado, pero si hago la compresión por ese tiempo
y a pesar de eso veo que sigue sangrando, pues yo tengo sí, hay que preocuparme un poquito más y tengo que ir por emergencia, ¿no? Porque probablemente este sangrado sea mucho mayor y requiera ya otro tipo de manejo en el hospital, ¿no? Como la colocación de un taponamiento anterior, de un taponamiento nasal. Entonces, los signos de alarma que debo tener en cuenta si tengo un paciente en casa que está sangrando es si tengo sangrado abundante, que no cede a pesar de que hice la compresión por 15, 20 minutos, debo acudir por emergencia, como ya dije. Y si también este sangrado genera otras molestias, va con otros síntomas, por ejemplo, mareo, debilidad, palpitaciones, sudoración, esto me hace pensar que el paciente ha perdido mucha sangre, entonces ya yo no debo esperar e ir por emergencia. Entonces, en estos casos, en estas dos situaciones, si se presentaran, en esos casos sí debo acudir por la emergencia de cualquier hospital, del más cercano, para una atención oportuna. Ahora, si es que mi sangrado se autolimita, por ejemplo, yo sangro pero cede con la compresión, pero este sangrado es recurrente y afecta mi calidad de vida, pues ahí sí debo acudir por consultorio de otorrino para ser evaluado. Por ejemplo, no hay niños que tienen varices septales y que sangran varias veces a la semana cuando están jugando, cuando están en el sol, cuando hacen educación física. Entonces, en estos casos podemos decir que es algo recurrente, ¿no? Y que afecta la calidad de vida, obviamente, porque no va a poder hacer su vida como normalmente le haría porque el sangrado le limita. Entonces, en estos casos, si tengo un sangrado que es recurrente, frecuente, debo acudir por consultorio para ser evaluado, ¿no? En consultorio podemos hacer la rinoscopía anterior, que es mirar con esa pinza como vemos en la imagen, con una buena luz, y podemos ver si hay alguna lesión en la parte de adelante, en el tabique, en los cornetes, alguna lesión sangrante, alguna varice, y según eso podemos definir el tratamiento, ¿no? Indicar, por ejemplo, podemos hacer cauterizaciones si es que vemos alguna lesión, mandarle una cauterización, ya sea un niño, un adulto. Ya si tal vez en la rinoscopía, en el examen que hacemos en consulta, no encontramos algún punto de sangrado, pues lo mandamos a hacer otros procedimientos, ¿no? Como una revisión con la cámara, por ejemplo, para poder buscar hasta la parte más posterior si hay otro sitio de sangrado y poder tratarlo, poder buscar la causa, ¿no? Que puede ser, como dije, varices, puede haber un tumor, puede haber algo en la parte más posterior. Entonces, si tengo este tipo de sangrados, debo acudir por consultorio. En cuanto a la prevención, en realidad, ¿qué debemos hacer en casa para evitar sangrado nasal? Uno, no debemos rascarnos la nariz ni introducirnos objetos, sobre todo en niños, ¿no? Porque esto es bastante frecuente en niños, que se rascan o se introducen cuerpos extraños. Ha habido varios casos, ¿no? Que se introducen perlitas, bolitas, plastilina. Eso puede condicionar un sangrado nasal. Entonces, no debemos manipular las fosas nasales. En pacientes que tienen ciertas condiciones, mantener la nariz hidratada con soluciones salinas. Obviamente, esto para indicarlo, tiene que haber una evaluación previa por un otorrino, ¿no? Donde de repente ciertas condiciones que hagan que la nariz esté más seca de lo normal, se puede indicar la, el lavado con solución salina. Pero como digo, esto se hace luego de una atención por consultorio. Evitar ciertos ambientes muy secos o irritantes, el aire acondicionado o la calefacción son situaciones que pueden hacer pues que la mucosa sea más susceptible a sangrar. Y como dije hace un momento, controlar las enfermedades de fondo es muy importante. Por ejemplo, en el caso de niños, si hay algún tipo de alergia, una rinitis alérgica o alguna infección, pues tratarla, ¿no? Acudir al centro más cercano, a la posta, para que le den tratamiento, ya que alguna infección o alergia también al tener la mucosa inflamada van a hacer que sean susceptibles a sangrar. Y en el caso de otras patologías sistémicas como la hipertensión arterial, o sea, la presión alta, pacientes con eh, algún problema de coagulación o que usen anticoagulantes por alguna otra enfermedad, pues acudir periódicamente a sus controles para asegurarnos de que estas enfermedades estén controladas, que los medicamentos que toman sean la dosis correcta, ya que si el paciente tiene este tipo de enfermedades y no es controlado, pues también va a tener un sangrado nasal recurrente. Y también nos ha pasado, ¿no? Que son pacientes, por ejemplo, hipertensos, que tienen la presión alta, pero que no se controlan, o el tratamiento que tienen es irregular, y siempre vienen por sangrado. Entonces, yo en realidad, si no manejo la patología de fondo, la enfermedad de fondo que hay, pues no voy a poder parar el sangrado, por más que le cauterice, que le haga varias cosas, esas enfermedades no nos van a dejar controlar. Entonces, lo que indicamos es justamente eso, acudir por consultorio de la especialidad que amerite, por ejemplo, cardiología, hematología,
para controlar la enfermedad y con eso muchas veces ya el sangrado pues se autolimita, ¿no? Ya no presentan estos episodios recurrentes al controlar estas enfermedades sistémicas. Entonces, ya para terminar, como conclusión, debemos recordar que la mayoría de sangrados nasales no son graves, que son de tipo anterior, que es lo más frecuente, más común y no son graves, ya que se suelen autolimitar y pueden ser manejados en casa con la compresión digital. Dos, saber qué hacer en casa es clave, ya sea si a uno mismo le sucede o a algún familiar que hay en casa. Lo que mencioné, inclinarse hacia adelante y hacer una compresión digital continua por mínimo 15 minutos. La mayoría de sangrados que ocurren en casa o que ocurren en general suelen autolimitarse y pueden ser manejados en casa. Y ya por último, si yo veo que estos episodios de sangrado se repiten, son seguidos o afectan mi calidad de vida para hacer mis cosas, pues en esos casos debo acudir por consultorio para ser evaluado, poder determinar qué patología es la que está generando este sangrado y también controlar las enfermedades de fondo que ya mencioné. Entonces, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Díaz. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden hacer en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, algo adicional, sí, como dije, en casos, por ejemplo, de que el sangrado no pare a pesar de que yo hago la compresión nasal, continua, en esos casos sí debo ir por emergencia. Ahora, al ir por emergencia, ¿qué es lo que me van a hacer? Hay personas que a veces vienen por emergencia sangrando y refieren que quieren que les cauterice. En realidad es importante aclarar esto, ya que nosotros, por emergencia, lo que tenemos que hacer es controlar el sangrado, porque esa es una situación de riesgo para el paciente. Si yo tengo un paciente que sangra abundantemente o no para el sangrado, puede haber riesgo, ¿no? Puede descompensarse. Entonces, lo que yo busco como torrino es parar el sangrado. Entonces, la cauterización es un procedimiento que hacemos de manera ambulatoria, en consultorio, en procedimientos. Si yo tengo un sangrado activo y reviso al paciente, pues es poco probable que yo vea el sitio de sangrado porque todo está lleno de sangre. Entonces, nosotros en emergencia lo que buscamos, como ya dije, es parar el sangrado. Y eso lo hacemos colocando un taponamiento nasal, que lo hace ya sea el personal de ahí del tópico de cirugía, que son quienes están ahí de manera continua, o en algunos casos nos interconsultan para realizarlo nosotros también. Entonces, el manejo en emergencia de un sangrado activo, o sea, que no para, es hacer un taponamiento nasal. Hay varios tipos de taponamiento, uno puede ser anterior, hay posterior también según el estado del paciente, ¿no? Entonces, como dije, al venir un pacientito por emergencia, lo que buscamos es parar el sangrado porque eso sí pone en riesgo su vida. Y lo hacemos con un taponamiento, que es la forma más rápida, digamos, de pararlo. Pensar en una cauterización, en realidad, bueno, a veces el equipo no está disponible y también, como dije, así yo quiera cauterizar, no voy a poder ver el sitio de la lesión porque está todo lleno de sangre. Entonces, eso es un procedimiento que, digamos, pasaría a un segundo plano, ya hacerlo después. Eso es lo que siempre solemos hacer en emergencia. Ponemos un tapón y el tapón se queda ahí unos días. No es que lo coloco, lo saco y el paciente se va. No, se queda puesto mínimo 3 días, puede ser 4 o 5 días, según la evolución del paciente. eh, y le indicamos un control por consultorio, ¿no? Para ya retirar el tapón. Ahí, como ya no sangra, podemos revisar con más calma y mirar de dónde sangró, si había una varice, un tumor o cualquier otra patología que genere el sangrado. Y ahí recién, cuando el sangrado ya paró, yo puedo hacer algún tipo de cauterización si es que lo amerita, ¿no? Ya después de haber controlado el sangrado. Obviamente, el paciente que tiene un taponamiento va a tener algunas molestias por algunos días, que es parte, ¿no? De porque sí es incómodo, pero es necesario. Y también, pues, va a tomar algunos medicamentos esos días para aliviar algunas molestias que pueda tener. Entonces, bueno, esa sería la indicación adicional, ¿no? Que podría dar. Muchísimas gracias nuevamente y felicitaciones, doctora Díaz. Al ver que todo ha quedado claro y no hay dudas respecto al tema, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC
De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima TeleIS. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotras, doctora Díaz. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.